Bueno, esta es la prueba de escritorio del algoritmo estudiante. Aquí se definen las variables de tipo cadena, nombre del estudiante de mayor estatura, nombre del estudiante, código de grupo actual, código del estudiante y código del grupo. Estas son como cadenas. Se definen como variables reales la estatura, el peso, el promedio, el, el peso del mayor estudiante y el mayor estudiante. La mayor estatura, perdón. Y como entero se define la edad, se define el contador de estudiantes por grupo y se define la suma de edades. Entonces damos inicio al algoritmo y se inicializa la variable nombre del estudiante de mayor estatura, ella se inicializa pues con un espacio, pues con un vacío, con un espacio en blanco. Y se inicializa la mayor estatura en cero. Eh, Luego nos dice escribir, nos pide por pantalla ingresar los registros de datos del primer estudiante. Entonces vamos a ingresar, el nombre es Luisa Ochoa, el código es 123, el código de grupo es 11, la edad es 18, la estatura es 1,65, 1,65. El peso es 58. El código, bueno, el peso es 58. Terminamos ahí de ingresar los datos y en la siguiente línea eh, entramos a un ciclo mientras eh, que según la condición, que la condición es que si la edad es diferente de -1, entonces como vemos que es verdadera, la edad es diferente de -1, aquí tenemos que el valor alojado en la variable edad es 18. Entonces entramos al ciclo mientras y él nos dice que el valor de código de grupo actual lo cambiemos por el valor que está alojado en la variable código de grupo. O sea que al código de grupo 11 se inicializa el contador de estudiantes en cero, el contador de estudiantes por grupo, y se inicializa la suma de edades en cero. En la siguiente línea hay otro ciclo mientras anidado que dice que si el código por grupo, que si el código de grupo actual es igual al código de grupo y la edad es diferente de -1, como vemos que esto es verdad, entonces podemos entrar al ciclo y nos dice que cambiemos el contador de estudiantes y le agreguemos 1. Como él está en cero, entonces le agregamos 1. Va a quedar en 1. Así también nos dice que cambiemos el valor alojado en suma de edades y le coloquemos el valor de suma de edades que está en cero más las edades, o sea, va a quedar en 18.
Luego nos dice lo siguiente, la, si la estatura mayor, si la estatura es mayor que el mayor estatura, entonces, como vemos que aquí estatura es 1.65 y ella estaba inicializada en 0, acá, entonces vemos que se puede ingresar. Entonces él nos dice que cambiemos el valor de mayor estatura y pongamos estatura. Entonces ya no va a ser 0, sino que va a ser 1.65. Va a cambiar también el nombre de mayor estatura y va a poner el nombre actual que tiene. Entonces va a poner Luisa O. Además va a cambiar el peso y va a poner el peso actual que está alojado en la variable, o sea, 58. Aquí termina el ciclo, el condicional si, luego nos pide digite registro de datos del próximo estudiante. Entonces vamos a ingresar los datos del próximo estudiante, que va a ser Jaime Sierra. Cierto, vamos a colocar el código, vamos a ingresar el código, es 234. Vamos a ingresar el código del grupo que es 11, la edad 18, 17, perdón, la estatura 1.76 y el peso 73. Ingresados estos datos, termina el ciclo mientras, luego vemos la condición del mismo ciclo que nos dice que si el código del grupo actual es igual al código del grupo y la edad es diferente de -1, luego aquí vemos que el código del grupo actual está en 11 y el código del grupo está en 11, o sea que es verdad, entramos al ciclo. Entonces, como este código del grupo actual no ha cambiado, luego sigue siendo 11, entramos al ciclo y el contador de estudiantes nos dice que entonces se va a agregar 1, como estaba en 1, entonces le va a quedar en 2. Además nos dice que la suma de las edades le va a agregar la edad que está alojada en la variable edad y va a sumarle el valor que estaba en la variable suma de edades, o sea que va a quedar 17 más 18, 25. La siguiente línea es el condicional que nos dice si la estatura es mayor que la mayor estatura, el valor alojado en la mayor estatura, entonces, como aquí el valor alojado es efectivamente mayor que el alojado en la mayor estatura, entonces entramos al condicional y él nos va a decir, nos dice cambie el valor de la mayor estatura por la estatura que hay, entonces va a quedar 1.76. Se va a cambiar el nombre también y va a quedar alojado el nombre actual y además cambia el peso y va a quedar alojado el peso actual. Luego termina el ciclo, termina ese condicional y nos dice escribir, digite el registro de datos del próximo estudiante. Entonces ingresamos los datos del siguiente estudiante, es Carlos Díaz. Vamos a ingresar el código del estudiante, que es 246, el
código del grupo es 22, la edad es 16, la altura es 1.81, el peso es 76. Entonces termina el ciclo mientras. Luego volvemos y miramos la condición del ciclo mientras y vemos que no se cumple, pues el código del grupo actual estaba en 11 y el código del grupo es 22, entonces son diferentes. Luego no se cumple la condición de la conjunción. Luego terminamos este ciclo mientras seguimos. En la siguiente línea nos dice que entonces cambiemos el valor y pongamos el valor, pongamos en la variable promedio el valor de la suma dividido la cantidad de estudiantes. Entonces vamos a tener 25 medios. Luego sale en pantalla grupo el 11 promedio grupo y el promedio de grupo, entonces es 12.5. Termina el ciclo mientras termina ese ciclo mientras. Luego vemos la condición de la edad diferente de -1 y es verdad, se puede verificar entonces que la edad es 16 diferente de -1. Luego nos dice entonces que el código de grupo actual lo hagamos entonces el código de grupo, o sea que va a pasar de 11 a 22, que el contador de estudiantes se inicializa en 0, que la suma de edades se inicializa en 0 y seguimos por el ciclo mientras, que nos dice que si el código de grupo actual es igual al código de grupo y la es diferente de -1, que es verdad, entonces el contador de estudiantes por grupo le va a aumentar en 1, entonces va a pasar de 0 a 1. Y la suma de las edades va a pasar de 0 a la edad que haya en la variable, que en este caso es 16. Entonces va a quedar 16. Si la estatura, bueno, en la siguiente línea sigue el condicional que dice si la estatura es mayor que la variable de mayor estatura, entonces en la variable de mayor estatura hay 1.76 y la estatura es 1.81. Luego es mayor, entonces ingresamos al condicional y nos dice entonces haga el valor alojado en la variable mayor estatura al nuevo valor de la variable estatura. Entonces aquí va a haber un cambio y va a quedar 1.81. Además se va a cambiar el nombre, va a cambiar el peso también.
cambiar el peso también. Listo. Entonces termina este condicional, luego nos dice, digite los datos del próximo estudiante, luego vamos a ingresar los siguientes datos. Él va a ser Camilo Osorio, va a tener el código 456 del grupo 33, la edad 19, la estatura 1,67, el peso 63. Listo. Entonces, aquí finaliza este ciclo mientras, luego vemos la condición del ciclo mientras, que es que el código del grupo actual sea igual al código del grupo y la edad diferente a -1. Luego no se cumple porque el código del grupo es 33 y el código del grupo actual es 22. Entonces finaliza ese ciclo mientras, luego nos pide que el valor de la variable promedio lo cambiemos y que sea la división del valor de suma de edades y el contador de estudiantes. Luego entonces se va a cambiar y va a quedar 16/1. Finaliza, además nos dice que entonces sale una instrucción en pantalla que dice grupo, el código del grupo actual que es 22, eh, y el promedio del grupo que es 16. Luego tenemos entonces eh, que aquí sigue el fin mientras verificamos la condición, vemos que la condición se cumple, que la edad es diferente de -1, luego entonces nos pide cambiar el código del grupo actual, va a ser entonces 33 ahora, nos pide que cambiemos el contador de estudiantes a 0, nos pide que inicialicemos también el acumulador de la suma a, a 0. Eh, luego nos dice si la estatura es mayor que la variable alojada en la mayor estatura, claramente no se cumple, entonces no cambian los valores de la variable y de las variables y no se entra pues a desarrollar el condicional, luego no cambian las variables, quedan iguales, termina el ciclo así, bueno, no se completa, termina el ciclo así, luego nos pide ingresar los datos del siguiente alumno, entonces el siguiente alumno, Jorge, ingresamos con el código 457, el grupo es el 33, la edad es 20, la estatura es 1,69 y el peso es 65. Luego entonces seguimos, seguimos,
seguimos aquí con el ciclo mientras y vamos entonces a verificar la misma condición de que el código de grupo sea el código de grupo actual y la edad sea diferente de -1. ¿Cómo se cumple? Entonces, entonces, bueno, aquí me equivoqué y cometí un error acá. Cometí un error. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí, entonces al ingresar los datos de 33, entonces cambié aquí el código de grupo actual, se cambió, se inicializaron, listo, entonces seguimos en el ciclo, sigue el ciclo mientras, entonces le cambia aquí me faltó cambiar el contador, pues que aumenta el contador en 1 y la edad se aumenta a la edad que aparece en el valor de la variable. Además, no se cumple el condicional, entonces no cambian los valores. Luego pide ingresar los datos, entonces los datos son los de Jorge Cano. Estos son los datos. Luego terminamos el ciclo mientras, verificamos la condición efectivamente se cumple, luego el código de grupo actual sigue siendo el mismo, el contador de estudiantes por grupo aumenta en 1, la suma de edades aumenta también y se suma el valor alojado más el valor de la edad, o sea, va a quedar en 39 y eh, sigue el condicional en la siguiente línea que, que verifica las estaturas mayores. Entonces dice si la estatura es mayor que la mayor estatura o el valor alojado en la mayor estatura, como vemos que no se cumple, entonces siguen siendo constantes estos valores en esas variables. Luego no cambian, luego no cambian y luego no cambian y no se entra al ciclo condicional. Luego pide ingresar los siguientes datos del próximo estudiante. Luego, como no hay datos, entonces vamos a ingresar unos datos alternos y la edad. Vamos a romper el control, vamos a terminar, mejor dicho, vamos a terminar y vamos a terminarla con la condición. Este es el rompimiento del control. Ah, no, sí, sí. Y vamos a terminar de rellenar. Luego, entonces como aquí termina el ciclo mientras, entonces miramos la condición y la condición no se cumple, el código de grupo actual es 0, el código de grupo actual es 33, el código de grupo es 0 y la edad es -1. Luego aquí termina este ciclo mientras, luego sigue entonces el promedio, entonces va a cambiar el valor en la variable promedio y va a quedar eh, 39 medios. Además va a salir la instrucción grupo medio, medio del grupo que va a ser
39 medios. Que va a ser 39 medios. Listo. Ahora termina este ciclo mientras vamos a verificar la condición del ciclo externo mientras y vemos que es -1, luego no se cumple, termina, entonces cuando termina da una instrucción de salida que dice estudiante mayor estatura, el nombre, o sea, Carlos, Carlos Díaz, ¿cierto? La estatura y va a quedar la mayor estatura va a ser 1.81 y el peso va a ser 76, la variable peso. Y aquí termina entonces el seguimiento de este algoritmo. Ya saben, entonces es muy sencillo, hay que estar pendiente a cada línea. Y aquí tenemos entonces unos cambios de rompimientos de control para verificar cada grupo que sea que se hace cuando cada grupo es diferente. Bueno, hasta luego.